¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la primera edición del año de Senado Noticias y queremos comenzar entregando buenas informaciones porque en condiciones de convertirse en ley quedó un proyecto que busca ampliar la donación de órganos a parientes por afinidad. Los detalles en la siguiente nota. La lista de espera para recibir un órgano en nuestro país supera las 2.700 personas y se estima que puede seguir aumentando. A través de una moción de la senadora Carolina Goich y los senadores Francisco Chaguán, Guido Girardi, Francisco Buenchumilla y Rabindranath Quinteros, se busca ampliar esta posibilidad entre personas vivas. Por tanto, nos sentimos muy orgullosos de que hayamos ampliado la posibilidad justamente de donación de órganos entre vivos y particularmente de parientes políticos que finalmente opten por donar órganos, porque donar órganos es donar vida. La ley actual sobre trasplante y donación de órganos establece el principio de donante universal, que consiste en que toda persona mayor de 18 años es considerada donante de sus órganos una vez fallecida, a menos que estando con vida haya manifestado la voluntad de no serlo. La iniciativa, que fue despachada por el Congreso Nacional, quedó en condiciones de transformarse en ley. Busca ampliar la donación entre personas vivas, incluyendo a parientes hasta el segundo grado. De esta manera, suegros, nueras, cuñados y yernos también podrán realizar esta operación si así lo desean. Dado el alto número de chilenos que esperan por un órgano, a la vez se busca impedir que se genere un mercado en torno a los mismos. Yo soy el autor de la ley de trasplante y justamente establecimos una sanción penal al tráfico de órganos. Nadie puede sacar un hígado, un riñón de una persona y venderlo porque se transforma en un delito. O nadie puede autoindicarse un trasplante de riñón o un trasplante de corazón. Así las cosas, quienes tengan un parentesco por afinidad también podrán donar sus órganos al familiar que los necesita, iniciativa que busca entregar una alternativa y así ayudar a reducir la lista de espera en la que más de 2.700 chilenos aguardan por un órgano. Tal como les contábamos, en esta edición de Senado Noticias queremos repasar los principales hitos legislativos que dejó un intenso año 2020 y también escuchar las evaluaciones que hicieron los comités parlamentarios. Todo esto a continuación en el informe que preparó Cristian Reyes. 158 sesiones del Pleno y otras cientos de citaciones a nivel de comisiones. El año 2020 para el Senado chileno dejó huella no solo por el aumento histórico de la actividad, sino por la pandemia del COVID-19, que forzó que el trabajo se realizara a distancia vía telemática para cumplir los protocolos sanitarios. Un año marcado por la pandemia del coronavirus, que ha afectado dramáticamente a nuestro país, pero también al planeta entero. Hemos tenido que adaptar nuestra forma de funcionamiento, tanto en sala como en las comisiones, a una nueva modalidad que nos ha permitido funcionar en medio de esta situación en que la medida sanitaria principal para resistir el virus es justamente el aislamiento. Una labor compleja que extremó recursos logísticos para apoyar la labor parlamentaria, con cifras evidentes de efectividad. Las horas, por ejemplo, de trabajo en sala, que aumentaron de 300 horas al año, más o menos, a más de 500 horas. Lo mismo la cantidad de proyectos de ley que hemos tramitado en sala. El año pasado tramitamos un total de 160 proyectos, ahora estamos cerca de los 190 proyectos, con más de 248 proyectos que hemos ingresado, que hemos visto en comisiones y en sala. En rigor, el año calendario dejó en enero con los últimos ecos de la temporada anterior y el estallido social, proyectos despachados como la ley antibarricadas, el Chao DICOM en la educación y la esperada ley Gabriela, que aumentó las sanciones sobre el femicidio. En marzo y abril, con la pandemia instalada en Chile, comenzaron a salir las medidas de ayuda a las familias, garantías para la continuidad de los servicios básicos, paridad en el órgano constituyente, así como la readecuación del calendario de elecciones. Lo más importante de este año desde el punto de vista político ha sido el plebiscito, y desde el punto de vista legislativo, todas las reformas necesarias para implementar el proceso plebiscitario, para que finalmente, tras décadas, la ciudadanía se pudiera expresar en las urnas de manera categórica, exigiendo cambios y, sobre todo, exigiendo que la Constitución sea redactada en democracia por una convención constitucional. Para mí, sin duda que de las leyes más importantes tienen que ver con el proceso constituyente. Todo lo que hemos ido aprobando en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Diputados para habilitar el proceso constituyente que conquistó el pueblo de Chile, hay que decirlo, en la calle a partir del estallido social, pero este Congreso ha jugado un rol fundamental
en reformar la Constitución para habilitar el proceso constituyente. Para mí es de las leyes más significativas, creo yo, en los últimos 30 años. Mayo y junio, ya con sistema telemático funcionando a pleno, dejaron tras de sí el ingreso familiar de emergencia 1 y 2, límite a los altos sueldos del Estado y a la reelección de autoridades, mientras que julio y agosto fueron testigos de las cuentas públicas del presidente y el Congreso vía telemática, UNIFE 3.0, la Ley Nacional del Cáncer y, como no, el retiro de fondos previsionales, el primer 10%. El salario mínimo no se ajustó en septiembre y llegado octubre quedó en 326.500 pesos, revisables en abril. También vio la luz el servicio de protección a la niñez y en noviembre, además del presupuesto, el segundo 10% avanzó para ser definido en diciembre, un cierre de año con garantía para escaños reservados indígenas en materia constituyente y una nueva ley de migraciones, además del reajuste al sector público. Un año frenético de actividad que también dio paso a reflexiones más profundas. Bueno, aquí nos ve usted, pues, funcionando matiné, vermú y noche. Cine lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todo lo que sea necesario, porque eso es lo que amerita las circunstancias. Y a todo el país le está pasando lo mismo, a toda la familia le está pasando lo mismo. No hay horario, no hay días, no hay vacaciones, no hay fines de semana, no hay festivo. ¿Por qué? Porque vivimos en suspenso, con incertidumbre y con muchas carencias y con grandes necesidades. Podemos hacer una evaluación cuando tengamos vacunados a todos los chilenos. Yo creo que este ha sido un año triste, un año que todos somos distintos, un año que nos ha afectado el corazón. También hay que aprender de los años tristes, también surge la fuerza, surge el cariño, surge el recuerdo familiar, y creo que en materia legislativa también las leyes para mí más importantes son aquellas que ayudaron a enfrentar los momentos difíciles. Las leyes, hay 15 leyes de carácter económico que por lo menos ayudaron a las chilenas y el chileno que estaban pasándolo pésimo, a por lo menos a tener un poquito más de luz frente al porvenir. 2020, el año donde el Congreso y en específico el Senado no solo aumentó su carga histórica de trabajo, sino donde fue actor relevante en definir leyes para los procesos democráticos que vienen y ayudar con iniciativas de respaldo social en la hora más necesitada de los chilenos y chilenas. Y así como se despachó el proyecto de ley que amplía la posibilidad de donar órganos entre parientes por afinidad, hubo otro que también se despachó desde el Senado luego de que se aprobaran los cambios que había hecho la Cámara de Diputados. Me refiero al proyecto de ley relacionado con los electrodependientes. Vemos más detalles en la nota que preparó Valeria Cabello. Más de 22.000 pacientes electrodependientes habría en Chile, según el catastro de 2018, que se incrementa cada año en un 20%. Lucas Riquelme es uno de ellos. Él padece síndrome de West y depende de una conexión eléctrica para mantenerse en buenas condiciones. Junto a su madre Cindy han sido protagonistas de una iniciativa que llevará su nombre y que pretende garantizar el acceso a la electricidad para todas aquellas personas con alguna patología y hospitalización domiciliaria que requieran permanecer conectadas a un aparato médico. La Sala del Senado, por la unanimidad, respaldó los cambios hechos en segundo trámite, quedando en condiciones de convertirse en ley de la República. Y por lo tanto la estabilidad del suministro es fundamental para garantizar su situación de salud. Y es justamente esto lo que señalábamos en la discusión, no puede darse solamente por disposición de las empresas, sino que tiene que estar garantizado por ley. En el fondo, continuar con el proceso de atención sanitaria en su domicilio. El proyecto establece que las empresas de distribución eléctrica deberán llevar un registro de los pacientes electrodependientes e implementar todas las medidas necesarias y soluciones técnicas para mantener el suministro en aquellos hogares. Además, las empresas descontarán el consumo de energía de los dispositivos de uso médico que requerirá la persona electrodependiente, con el fin de evitar cobros por sobreconsumo. Hemos hecho también un esfuerzo muy importante para que, por una parte, las empresas eléctricas tengan que tener tarifas diferenciadas para estas personas y, por otra parte, el Estado pueda hacerse cargo, tal como ocurre, por ejemplo, en Argentina, donde los electrodependientes tienen la posibilidad de tener acceso a un generador. Una ley que viene a dar un alivio a pacientes y familias que lo necesitan y que dependen de una conexión eléctrica para mantenerse con vida.
Si bien el año 2020 se cerró con una semana regional, hubo varias actividades que realizaron los senadores durante la última semana del 2020. Vemos cuáles fueron algunas de ellas en la siguiente nota. Mejorar las pensiones ahora y no en 20 años más fue lo que movilizó a la senadora Jimena Rincón para ir hasta el Palacio de la Moneda, donde junto al doctor en matemáticas, ingeniero Patricio Vaso y el diputado Gabriel Silver compartieron un proyecto de ley que modifica el cálculo de pensiones por retiro programado para elevar el monto de las jubilaciones en plazos breves. El aumento se calcula en 50% promedio, 25% para los nuevos pensionados y más de un 80% para los antiguos, en un esquema técnico por el que la senadora dijo decidieron insistir dada la nula respuesta del gobierno hasta ahora. Que el gobierno no nos escuchó en marzo. Le pedimos el patrocinio. Llevamos más de un año con el doctor Patricio Vaso hablando con los ministros sobre este proyecto de ley. Y como no queremos vivir la experiencia de lo que fue el 10%, en que se nos declara inadmisible un proyecto, se lo trajimos al presidente por una carta en la que le explicamos la urgencia y la necesidad de abordar esta materia. La senadora por la Araucanía, Carmen Gloria Aravena, valoró el anuncio del presidente Sebastián Piñera del envío de un proyecto de ley que ataque específicamente al crimen organizado. El texto, que ya fue ingresado a través de la Cámara, modifica el delito de asociación ilícita del Código Penal y crea dos nuevas figuras, asociación delictiva y asociación criminal, castigando a la organización para una actividad delictiva independiente de si se concreta o no. Cambios legales que la senadora cree pueden contribuir a la paz en la zona que representa. El anuncio del presidente se hace cargo de una situación grave que estamos viviendo como país y como Araucanía hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, es una tremenda oportunidad. Debemos generar los mecanismos para que los fiscales y jueces tengan mayores herramientas para perseguir el terrorismo y el crimen organizado. Espero que en el Congreso todos, sin importar el color político, entreguemos nuestro apoyo. Nuestro país merece vivir en paz. Lo dijo el presidente Sebastián Piñera. Se logró un acuerdo para el cierre de la central termoeléctrica Ventanas 1 en Puchuncaví, tras 56 años, reubicando a su personal con plazo inmediato de cierre y con miras a Ventanas 2. El plan general de cerrar 8 centrales a carbón en 5 años fue acelerado y en total dejarán de funcionar 11 de estos complejos antes de 2024, centrales que eran el equivalente al 31% del total de generación nacional. Este es un primer paso, sin duda, y es bienvenido. Pero creo que no debemos conformarnos solo con el cierre de Ventanas 1. Por el contrario, esos esfuerzos deben continuar con un compromiso definitivo del Estado de Chile para invertir en energías limpias y desarrollar una matriz de energías verdes y renovables para este siglo XXI. Hoy día, un buen anuncio. Recordar que en el primer gobierno del presidente Piñera logramos establecer una norma para las termoeléctricas. Y ha sido en este segundo gobierno del presidente Piñera que logramos justamente iniciar este plan de cierre de las termoeléctricas a carbón. Eso habla de un gobierno que ha hecho la pega y tiene disposición de avanzar en esta dirección. Pero las empresas tienen que cumplir con sus responsabilidades y finalmente hacerse cargo del daño ambiental que han provocado las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón. Ya hace unos años un informe del INDH calificaba a Tiltil en la región metropolitana como una zona de sacrificio. A solo 55 kilómetros del centro de Santiago convive con relaves mineros, 2 cárceles, una sequía permanente con agua potable solo a ciertas horas para miles de personas y un enorme vertedero al que podría sumarse un segundo depósito de residuos industriales con la mitad nacional de los desperdicios de este tipo y cuyo destino está en manos de la Corte Suprema. El senador por la región metropolitana e integrante de la Comisión de Salud, Guido Girardi, junto a la abogada Cristina Lux y a las dirigentes sociales de Tiltil, Janet Mena y Bárbara González, pidieron el rechazo del proyecto y acusaron vicios en la actual institucionalidad ambiental, dadas las omisiones pasadas por alto en la aprobación de un relleno que la comunidad califica como claramente ilegal. No puede ser que el Estado luego no repare esto y permita que se legitime que autoridades hayan hecho o cometido un acto de ilegalidad y luego este no sea reparado. Entonces nosotros queremos hacer un llamado a los tribunales de justicia, particularmente a la Corte Suprema, con mucho respeto, a revisar este caso. Tiltil es una zona completamente saturada ambientalmente. Como ya se señaló, tiene una chanchera, tiene relaves mineros, tiene las aguas secadas y envenenadas, tiene un centro de tratamiento de agua, entre otros, tiene también más vertederos. Entonces es una zona en donde se ha decidido sacrificar, en definitiva, es una zona donde se ha decidido poner la basura del resto de la ciudad. Tiltil no resiste un proyecto más
no es posible que Tiltil se vuelva a instalar otro vertedero más, sean residuos domiciliarios, residuos peligrosos. Esa posición creo que tiene que ser absoluta. La casación se revisará en los próximos días en la Corte Suprema, mientras las dirigentes locales aseguran que aún esperan un plan de intervención del Estado para la comuna, comprometido hace años y del cual ninguna autoridad se hizo cargo posteriormente. Y durante la última semana de sala se aprobó la extensión de la presencia, de la permanencia de las tropas nacionales en la zona de Bosnia y Herzegovina, aunque esta vez se acordó reducir tanto los medios como el personal. El periodo comprende desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de este año 2021, pero reduciendo la dotación de 16 a 5 funcionarios a partir del mes de marzo, no descartando, bien digo, reponer una mayor presencia esto en el futuro. Actualmente los funcionarios, que son 16 del ejército, están desplegados en la región balcánica y cuentan con su respectivo equipamiento como parte de la misión de estabilización de la Unión Europea denominada EUFOR Althea, que se desarrolla en la zona desde el año 2003 y donde nuestro país se integró a partir del año 2005. Durante estos últimos 15 años se ha destacado la contribución de los efectivos nacionales a la paz, la estabilidad de dicho país y a su vez la riqueza en la información o en la formación del personal al adquirir experiencia que será de utilidad en nuestras filas uniformadas. Escuchamos a continuación declaraciones del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juan Pablo Letelier, y también del ministro de Defensa, Baldo Procuriza. Lo que sí hay es la decisión de reducir temporalmente la contribución nacional a partir de marzo de este próximo año, manteniendo 5 oficiales en el cuartel general de la misión en Camp Butmir, Sarajevo, y ver cómo esta reducción que se espera sea de carácter temporal se pueda recuperar en el futuro. Es una forma en cómo nuestro país puede estar presente en las distintas partes del mundo para contribuir, ya sea con las Naciones Unidas o con la Unión Europea, en las misiones de paz que son fundamentales para que haya posibilidades de comercio, para que haya desarrollo, para que haya crecimiento en los países. Creo que es una muy buena señal y agradezco nuevamente a las señoras senadoras y senadores por la aprobación. Ahora les contamos sobre un anuncio de envío de proyecto de ley que hizo el presidente de la República, Sebastián Piñera, algo que generó diversas reacciones de parte de los parlamentarios. Lo vemos a continuación. Sin duda, todas estas leyes son urgentes y necesarias y requieren una pronta aprobación por el Congreso. El presidente Sebastián Piñera hizo un llamado al Congreso Nacional respecto de un nuevo proyecto de ley enviado a trámite, una solicitud pública a través de los medios que no es la primera ni probablemente será la última interlocución del mandatario al Poder Legislativo, al menos si revisamos la última temporada como referencia. Estos proyectos que están en el Congreso deben transformarse ahora, en cuestión de días, en leyes de la República. También quiero hacer un llamado al Congreso, que está discutiendo la ley de ingreso de emergencia para las familias. No sigamos demorando esa ley. Quiero pedirle al Congreso, de forma muy enfática y con humildad, pero con mucha fuerza, que es absolutamente necesario y urgente sacar adelante leyes que son necesarias para poder cumplir con este objetivo de proteger el orden público y resguardar la seguridad ciudadana. Ya sea en materia de seguridad, reforma policial, bonos de emergencia o pensiones, incluso usando redes sociales, el jefe de Estado ha conminado a los parlamentarios. De hecho, hace unos días, luego del impacto por una fatal balacera en medio de una feria navideña en Maipú, volvió a enviar un recado directo. Pero quiero decirle también al Congreso, se lo he pedido muchas veces, pero esta vez quiero preguntarle, ¿qué más tiene que ocurrir para que el Congreso apure de una vez por todas la agenda de seguridad que en algunos casos lleva años en el Congreso? Por eso, al anunciar el envío de un proyecto sobre crimen organizado y volver a dirigirse al Congreso por iniciativas que dijo llevan años, esta vez hubo réplicas de los parlamentarios no solo sobre dicho texto. Menos proyectos de ley y más acciones concretas, es lo que la gente está esperando, todos estamos esperando. La seguridad también es un derecho que tiene que ser resguardado por el gobierno, porque así lo establece la propia disposición constitucional. Es su obligación resguardar la seguridad y el orden público. Que sí hay una deuda en estos casos de todos los encargados de la inteligencia nacional que han hecho claramente mal su trabajo. Si bien modernizar la ley es aceptado,
hay que tener el ojo puesto en los fiscales y en los jueces, que son los que la van a aplicar. La mesa del Senado fue más allá y emitió un comunicado, rechazando tajantemente las declaraciones desde Palacio, responsabilizando al gobierno del deterioro de las instituciones policiales, del fracaso en las políticas de seguridad y acusando inacción de la autoridad para finalizar, calificando las recientes declaraciones de Piñera como críticas agudas y destempladas. Ya es habitual que el gobierno apunta al poder legislativo por las fallas en el control de la seguridad pública en circunstancias que es el poder ejecutivo el que debe asumir que tiene el mandato constitucional y las atribuciones necesarias para llevar adelante dicha función. Lamentablemente es el propio Ejecutivo el que no ha presentado indicaciones a alguno de ellos. La opinión pública podrá juzgar quién falta la verdad y quién trata de enlodar responsabilidades al Congreso cuando el propio gobierno no ha sido capaz de cumplir lo que le mandata la ley y la Constitución. Cierre de año con declaraciones y réplicas entre representantes de poderes del Estado, anticipando además parte de la agenda que marcará el inicio del año 2021. Les contamos ahora que el mal uso de los fuegos artificiales, así como su traslado sin los permisos adecuados y los permisos correspondientes, es uno de los temas que se busca sancionar con delito simple. También hay otros de los elementos vinculados a estos artefactos pirotécnicos que se sancionan en un proyecto que quedó en condiciones de convertirse en ley. Lo revisamos en el siguiente informe. El uso inapropiado de fuegos artificiales se ha transformado en una conducta que, además de poner en riesgo a quienes los emplean, podría ocasionar lesiones físicas o auditivas a terceros. Espectáculos que suelen darse en funerales de narcotraficantes u otro tipo de manifestaciones, cuya sanción es aumentada por un proyecto que despachó el Senado y quedó en condiciones de ser promulgado. Se establecen multas de 10 a 20 UTM, además de penas que pueden llegar a los 3 años. Desgraciadamente, la realidad, como todos sabemos, en esta materia delictual nos supera siempre. Y ahora el gran problema efectivamente es el mal uso de los fuegos artificiales, además expendidos de manera clandestina, que causan daño a particulares en todas partes. Este proyecto ha sido muy promovido, presidente, por alcaldes y alcaldesas de comunas populares. Lo han estudiado muy en detalle. Comprar artículos pirotécnicos, almacenarlos, transformarlos, transportarlos y hasta su importación o exportación del país son actos sancionados por este proyecto que modifica la ley sobre control de armas. La iniciativa originada en la Cámara de Diputados también sanciona el disparo de un arma de fuego hacia un inmueble privado con personas en su interior o al aire. Esto dado su uso indiscriminado y que incluso ha causado la muerte de personas producto de balas sin destino. Y así poder avanzar en materia legislativa que regule aspectos tan importantes como estos, porque aquí están las personas, la seguridad de ellas, la vida humana y también la gran cantidad de accidentes que se generan y que dejan normalmente a niños muy heridos. La idea de legislar había sido respaldada de forma unánime por 38 votos en el Senado, pero no inició su tramitación en particular, dado que no recibió indicaciones. El proyecto quedó listo para ser ley. De esta manera llegamos al final de las informaciones. Queremos hacerle una invitación antes de irnos. Senado.cl, nuestro sitio web donde en la sala de prensa puede revisar todas las últimas novedades legislativas, todos los detalles sobre los proyectos de ley, algunos en trámite, otros ya despachados. Puede revisarlo como siempre en Senado.cl. Esa es la invitación que queremos hacerles antes de desearles